Empezamos hoy nuestro estudio de Apocalipsis con el versículo 3 del capítulo 21, que nos dice: Oí una gran voz que procedía del trono diciendo: He aquí, el tabernáculo de Dios está con los hombres, y Él habitará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Basados en este versículo, entonces el título de hoy es: Dios habitará presencialmente con los hombres. Apocalipsis 21:3 se enfoca en uno de los temas predilectos por mí, que es la manifestación de la presencia de Dios junto al hombre. Así que entonces podemos pensar que este versículo es quizás el objetivo final y más importante del plan de Dios. Por otro lado, de todo el sentido de la Biblia. También el objetivo final de la primera y la segunda venida del Señor Jesucristo. Aquí está hablándonos de la edad eterna. No nos hemos desenfocado todavía, estamos en el mismo tema de Apocalipsis 21. La edad eterna se caracteriza entonces, primero, por la creación de un cielo nuevo, una tierra nueva; segundo, por el descenso de la nueva Jerusalén y el establecimiento de esa nueva Jerusalén como la residencia eterna del pueblo de Dios y de Dios mismo. Entonces, el sentido de nuestro cristianismo, si es verdadero, es que después de ser rescatados del abismo y del pecado, aprendamos a vivir junto con el Creador. Eso es lo que se llama santidad. El cristiano debe enfocarse en desarrollar cada día más esa comunión con su Dios Salvador. Debe hablar cada vez más con Él, debe aprender cada vez más de Él. Porque si no es así, entonces no se ha entendido el propósito del plan de Dios. El plan de Dios no es construir un universo nuevo, eso es parte del plan de Dios. Pero el plan de Dios sí es que el ser humano habite junto a Él. Pero no cualquier ser humano, sino unos escogidos por Él, porque han sido transformados a su imagen. No debemos cometer el error de creer que el hombre es el centro del reino de Dios. Ese es quizás el error más frecuente doctrinario de hoy en día. Es donde mejor se sienten las multitudes en iglesias que les predican que Dios está para servirles, para bendecirlos, para prosperarlos y para darles todo lo que necesitan. Ese es un error. Hemos visto que el evangelio de sana doctrina es el enfoque del Dios como único y principal objetivo del hombre. El hombre no es el centro del reino de Dios. El centro del reino de Dios es el Rey, que debe ser reverenciado. Solo que en pasajes como este se nos muestra de una manera muy especial, porque el Rey, que es todo amor, quiere bendecir a sus súbditos. Entonces, esos súbditos empiezan a tomar como un papel protagónico. Pero insisto, el protagonista es solamente Dios. Lo que ocurre es que las bendiciones son tan grandes que pareciera que nosotros somos el centro. No lo es. Entonces hay que entender qué es lo que Dios quiere enseñarnos. ¿Qué nos quiere enseñar hoy? Vamos a ver entonces el versículo 3 de Apocalipsis 21 dividido en dos partes. En el primer afirmativo dice: He aquí, el tabernáculo de Dios está con los hombres, y Él habitará con ellos. El segundo nos dice: y ellos serán su pueblo,
y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Entonces, el tabernáculo de Dios está con los hombres y Él habitará con ellos. La palabra tabernáculo nos recuerda algo del Antiguo Testamento. Nos recuerda cómo Moisés fue llevado al monte de Sinaí, donde recibió las tablas de la ley, y allí también recibió las instrucciones de todo lo que debía hacer una vez bajara, para que el pueblo de Israel aprendiera a adorar a Dios y a buscar su presencia. Ustedes empiezan a leer Éxodo 25 y empiezan a ver una cantidad de instrucciones sobre el tabernáculo, porque el tabernáculo es el centro de la enseñanza allí. La palabra tabernáculo hay que saberla entender, porque si no queda como una construcción un poco gramatical y sin mucho sentido espiritual. Tabernáculo quiere decir literalmente tienda de reunión. O sea, el Señor le pidió a Moisés que siguiera las instrucciones para construir una tienda de reunión entre él y el hombre. Tienda porque los israelitas moraban en esos tiempos en tiendas. Y ahí hay otra figura. La primera tienda es el propio cuerpo. La tienda física es nuestro cuerpo, y Pablo nos exhorta con frecuencia a que esta tienda, este tabernáculo se va envejeciendo, pero el interior se va renovando. Porque el exterior es del mundo, de alguna manera es material, pero el interior es espiritual. Entonces el tabernáculo tenemos que comprenderlo también como el sitio donde va a morar Dios. Pero miremos lo que nos dice Éxodo para ver qué logramos captar de esa enseñanza. Primero, el primer tabernáculo fue ordenado por Dios como un prototipo, o sea, un tipo inicial de una enseñanza que Él quería transmitirle a los israelitas y a nosotros también cuando leemos Éxodo 25 en adelante, sobre cómo Dios quiere morar en medio de su pueblo. Por eso empieza en 25:9 de Éxodo: haréis el diseño del tabernáculo, o sea, de la tienda de reunión, donde yo voy a hablar con el hombre, empezando con Moisés y después con el sacerdote sumo. Haréis el diseño del tabernáculo y el de todos sus accesorios conforme a todo lo que yo te mostraré. El modelo que el Señor le iba a dar a Moisés en el monte Sinaí era el tabernáculo del cielo, porque hay un tabernáculo allá arriba. El tabernáculo de la tierra, entonces, era una idea, una copia de lo que Dios quería que el hombre captara. Por eso, en Éxodo 25, versículos 21 al 22, dice el Señor: pondrás el propiciatorio sobre el arca. Recuerdan que el arca es un cofre donde están guardadas las tablas de la ley. El cofre tiene una tapa que se llama propiciatorio, y se llama así porque Dios se va a mostrar propicio al hombre, o sea, va a mostrar su gracia sobre esa arca, en la tapa, en el propiciatorio. Dice aquí: por encima y dentro del arca pondrás el testimonio, o sea, las tablas de los 10 mandamientos que yo te daré. Versículo 22, oigan esto: allí, ¿en dónde? En el propiciatorio, me encontraré contigo, y desde encima del propiciatorio, de en medio de los querubines que están sobre el arca del testimonio, hablaré contigo de todo lo que te mande para los hijos de Israel. Esta enseñanza no es nueva, yo la he repetido varias veces. He mostrado que el Señor hablaba cara a cara con Moisés, y el lugar fue este propiciatorio donde Dios mostraba todo lo que Él quería enseñarle a su pueblo. Esta enseñanza aplicada a nuestro tiempo es que hay un sitio
que Dios quiere que construyamos conforme a sus instrucciones, donde Él quiere enseñarnos qué es lo que necesitamos para andar en medio de la vida. Tú haces muy bien si trabajas día a día en la construcción de este arca y este propiciatorio, porque Dios va a mostrarte muchas cosas allí en el sitio de reunión con Él, te va a hablar. Bueno, digo yo que el tabernáculo de Éxodo fue el prototipo, porque el tipo, o propiamente la revelación, es un tabernáculo vivo que está en Juan 1:14. Dice allí en la Reina Valera: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Detalle por favor ese habitó entre nosotros, que ya van a entender por qué estoy remarcándolo. Y contemplamos su gloria, como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La Biblia textual, tercera edición, dice del mismo versículo: y el Logos se hizo carne, o sea el verbo, Logos en griego, es el mismo significado, y tabernaculizó entre nosotros, y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Entonces, Reina Valera dice, habitó entre nosotros, y la Biblia textual dice que el Logos se tabernaculizó entre nosotros, para darnos en el lenguaje bíblico una claridad mayor y mostrándonos que Él vino a morar prácticamente en tiendas, en su tienda terrenal, en su cuerpo, en medio de nosotros. Pero para enseñarnos también que Él iba a vivir no solo en medio, sino dentro de nosotros. La palabra tabernaculizar es que iba a ser morada dentro de su pueblo y en el corazón de cada uno de su pueblo. Ahora comprendemos mejor la escritura de Éxodo. Ahora ya Éxodo no es solamente una colección de anécdotas sobre objetos que el Señor le mandaba a construir a Israel. Ahora entendemos que hay un plan de Dios que consiste en hacernos entender que Él quiere morar en nuestra vida de cada día. Por eso, el último tabernáculo es la morada o tienda conjunta para Dios y para su pueblo, que está en Apocalipsis 21:3. Pero nos dice en Hebreos 8:1. En resumen, lo que venimos diciendo es esto: tenemos tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. El sumo sacerdote, obviamente, es Jesucristo. Dice el versículo 8:2, ministro del lugar santísimo y del verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Nos está diciendo, entre otras cosas, que hay un tabernáculo en el cielo que fue el que inspiró o modelo por el cual se siguió la instrucción para construir el tabernáculo de Éxodo, para que el pueblo de Dios entendiera que lo que Dios buscaba era una comunión, un sitio donde tener contacto espíritu con espíritu, con su pueblo. En Éxodo solamente lo establecía con el sumo sacerdote, pero ya con la gracia, a través de la muerte en la cruz, ahora el Señor quiere hablar, enseñar directamente a cada sacerdote que somos nosotros. Por eso Apocalipsis 21:3 nos decía, oí una gran voz que procedía del trono diciendo, he aquí el tabernáculo de Dios está con los hombres y Él habitará con ellos. O sea, repaso, la primera etapa del tabernáculo fue el del desierto, que construyó Moisés. La segunda etapa fue la revelación a través de su Hijo, del propósito y de la intención de morar con y dentro de nosotros. Y la tercera etapa es la revelación
de que vamos a vivir ahora con Dios en su tabernáculo, que es la Nueva Jerusalén. Conclusión o enseñanza. Lo que Dios quiere es comunión, de principio a fin. Y va entonces revelándolo progresivamente. El Señor Jesucristo vino la primera vez para enseñarnos cómo quiere Él morar. Mientras tanto, mientras llega ese tercer tabernáculo, llamémoslo, el tabernáculo del cielo, la Nueva Jerusalén, ¿cómo quiere Él morar en medio de nosotros? Esa es nuestra vida de ahora. Que cada día aprendamos cómo desarrollar esa vivencia de Cristo dentro y alrededor de nosotros. Porque Él se tabernaculizó entre nosotros y en nosotros. Te lo repito para que quede como un engrama de memoria en tu cerebro. Ahora te corresponde a ti bajarlo al corazón y del corazón ponerlo por vida. Porque el tabernáculo es el símbolo de la presencia de Dios. Ese concepto entendido, debiera intensificar tu relación con Dios. Porque, ¿qué ocurre? En el principio, en Edén, Dios andaba en medio del huerto junto al hombre. Junto al hombre. Quería estar con su criatura. Desde el establecimiento del pueblo de Israel, ha querido andar junto a sus hijos, simbolizado en el tabernáculo del desierto. En la iglesia, Jesucristo, el tabernáculo vivo, habló siempre de comunión y del templo del Espíritu. Y al final, el Señor lo cristaliza, toda esta enseñanza, como el símbolo de esa unidad a través del tabernáculo de la Nueva Jerusalén. Hermanos, si tú captas el sentido del versículo que está en Cantares 6:3, puedes entender la importancia que Dios le da a este tema y entonces tú también se la darás. Cantares 6:3 dice: yo soy de mi amado y mi amado es mío. Esto es una cuestión de amor, es una cuestión de entrega y de compromiso. Querer buscar la presencia de Dios es entender que hay una profunda necesidad en el ser humano por encontrar el significado y el propósito del verdadero amor. Mientras el hombre no lo conoce, entonces camina por la tierra buscando el amor en la pareja, en los hijos, en la profesión y tristemente también en el dinero y en las cosas terrenales, pero nunca lo encuentra en plenitud. El verdadero amor, cuando lo encuentra en Dios, entonces le enseña lo que es el verdadero amor con la pareja, con el trabajo y con las cosas que tenemos que vivir en este mundo mientras vamos al mundo eterno. Porque el verdadero amor no está en las cosas de aquí, sino en las cosas de allá. Yo soy de mi amado, quiere decir, yo le pertenezco a Él completamente. Él me tomó para sí y yo me gozo en eso, Señor. Yo entrego mi corazón y por eso mi amado es mío. Mi Señor no solo es mi Dios y mi Rey, también es la parte de mi amor, lo que me da sentido a mi vivir. Mi esperanza es mi sueño caminar estos días que me quedan en el planeta Tierra de la mejor manera posible para tener la plenitud de ese tabernáculo, de esa comunión, de esa presencia allá en la vida eterna. Yo digo que hay ideas profanas aún en corazones cristianos. ¿Cómo así? Que aunque llevemos bastante tiempo en la instrucción de la palabra de Dios, todavía estamos en la forma práctica usando ciertos conceptos que teníamos cuando estábamos en el mundo. Eso es lo que yo llamo ideas profanas en corazones cristianos. Por ejemplo, una idea profana es que estamos separados de Dios como si fuéramos apenas dos conocidos. Así es como viven su vida cristiana muchísimos. Yo soy conocido de Dios y yo conozco algo de Dios,
pero hasta ahí llegamos. Eso es profano, eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia habla de otras cosas mucho más altas y profundas. Por ejemplo, en Levítico 26:11, el Señor dice: yo pondré mi morada entre vosotros y mi alma no os abominará. Tal vez uno se asusta con esa última parte y dice, ¿cómo así? O sea que en algún momento Dios abomina. Lo que está queriendo decir es que Dios no se puede unir con algo que no sea santificado por Él mismo. Nuestra vida cristiana es el proceso de santificación para que podamos acercarnos a Él. Cuando Él dice, mi alma no os abominará, está diciendo, ahora se pueden ustedes acercar a mí y yo me puedo acercar a ustedes. Porque antes había pecado y eso no dejaba que hubiera comunión. Porque yo no puedo estar donde está el pecado, o lo destruyo inmediatamente. Por tanto, destruiría al pecador. No quiere destruirnos, entonces nos santifica, nos rescata antes de eso. Y en esa santificación nos va enseñando cómo quiere Él buscarnos acercándose. Pondré mi morada entre vosotros. Juan 14:23 lo dice de esta manera, ese mismo concepto. Respondió Jesús y le dijo, si alguno me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. Ahora es el momento de hacer un pequeño alto, que es pensar que nuestro corazón puede estar lleno de la presencia de Dios, de Jesucristo y del Espíritu Santo. Y cuando lo pensamos así, tenemos que ver que es un verdadero milagro. El ser humano, tan pequeña cosa que es, a veces con tanta inmundicia en su carne, y el Señor quiere venir a hacer morada en nuestro corazón. ¿Por qué nos resistimos tanto? ¿Por qué somos tan indómitos como caballos salvajes? ¿Por qué Él nos dice algo y nosotros decimos, no, Señor? Cuando el propósito es que seamos llevados a donde está Dios, a su vivencia, a su expresión. Tremendo honor y tremenda honra que el Señor le hace a la criatura. No mereciendo nada, la quiere llevar junto a su corazón. Este ha sido uno de los grandes propósitos del plan de Dios, vivir junto al hombre. Lo veíamos en el Edén, en Éxodo, con el Señor Jesucristo y ahora en el tabernáculo del cielo. Entonces, preguntan, hoy, ¿qué tan junto a Dios estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cuántos días a la semana pasas con Dios? ¿Meditas diariamente que Dios mismo vive dentro de ti? ¿Y actúas de acuerdo a esa verdad? Otra idea profana, por ejemplo, es a partir de Dios viviendo con el hombre, como una pregunta que nos hace la carne. ¿Cómo así? ¿Dios viviendo con el hombre? A la carne no le cabe eso en la razón. ¿No era que Dios estaba arriba en el cielo y el hombre aquí abajo y alejados el uno del otro? Esa es la idea profana. Pero la idea divina es otra. En Levítico 26:12 dice, andaré entre vosotros y seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Por toda la Biblia está esta promesa. Ezequiel 37:27 dice, mi tabernáculo estará junto a ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. No es una promesa escondida, está plenamente a la luz en cualquier parte de la Escritura. Ezequiel 43:7 dice, y me dijo, oh hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar de las plantas de mis pies, en el cual habitaré en medio de los hijos de Israel para siempre.
Continúa el versículo, pero voy a leer solo hasta ahí. Y en la segunda de Corintios 6:16 dice: ¿qué acuerdo puede haber entre un templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Si tú eres nacido de nuevo, tu corazón debe sentir emoción, conmoción, por el propósito de Dios para tu vida. Porque somos de Dios. Dice, ellos serán mi pueblo. Somos de Dios, pero Dios es nuestro también. Él es nuestro Padre, es nuestro todo. Pero vemos que las vidas de los que dicen eso, de los que dicen que buscan a Dios, ¿están conformes a estas verdades? ¿Son una verdadera relación con Dios? Hay que hacer el examen. La segunda parte del versículo 3 de Apocalipsis 21 nos decía: y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Es remarcando todo lo que hemos visto. Pero miren ustedes la cantidad de palabra que hay en el Nuevo y en el Antiguo Testamento. En Apocalipsis 21:7 dice: el que venza heredará estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Heredará estas cosas. No solo su presencia, sino todas las posesiones de Dios. En Génesis 17 el Señor le había dicho al pueblo de Israel, versículos 7 y 8, yo establezco mi pacto como pacto perpetuo entre yo y tu descendencia después de ti por sus generaciones, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Yo te daré en posesión perpetua a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que resides, toda la tierra de Canaán, y yo seré su Dios. Y vean que estamos viendo el cumplimiento de esa promesa. Desciende la nueva Jerusalén, y seguramente va a ser en la tierra prometida. Allí va a ser el centro de la tierra, el centro de las naciones y el centro del universo. Pero espero que hayan visto esto, que además de su presencia, Dios quiere darnos su herencia, que son todas las cosas. Y para eso entonces nos transforma. Jeremías 31:33 dice: porque este será el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mi ley en su interior y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces, parte de la transformación para llegar a ser dignos de recibir la herencia y ser parte también de Dios, es que la ley de Dios empiece a morar dentro de nuestro corazón. Un verdadero hijo de Dios comprende cada día más la palabra de Dios, quiere obedecerla cada día más y la ama cada día más. Zacarías 13:9 dice: y meteré aquel tercio en el fuego, los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Ellos invocarán mi nombre y yo les escucharé. Yo diré: pueblo mío, y él dirá: Yahvé es mi Dios. Estas son promesas del Antiguo Testamento que pueden ser reclamadas por ti en los momentos de tempestad, en los momentos de prueba. Y también hay promesas en el Nuevo Testamento, como ya hemos visto, pero terminamos con dos. Hebreos 8:10: porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y en sus corazones las inscribiré, y yo seré para ellos Dios y para mí ellos serán pueblo. El Señor va a colocar obediencia en el verdadero pueblo de Dios. Y cuando miramos nuestra vida, el tiempo transcurrido junto al lado de Dios, podemos decir: sí, amén, Señor.
tú me haces amar cada día más la obediencia a ti. Y para terminar, para que te lleves esta palabra gloriosa, Hebreos 11:16. Pero ellos, o sea nosotros, anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Ya vimos eso. Por eso tú no estás completamente contento en ninguna parte aquí en la tierra, porque anhelas tu patria celestial. Continúa. Por eso Dios no se avergüenza de llamarse el Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Nos ha preparado la nueva Jerusalén, que es la morada eterna, donde vas a vivir tú día tras día en la presencia viva, ya sin interrupción, ya sin obstáculos y ya sin temor de tu Dios y Señor amado. Amén y amén.